Venga. Venga, pues mil gracias. Primero empezar hablando un poquito de infinitos. Entre tanto Ujú. trabajo y compromisos que seguramente pues tienes, ¿no? Y tienes todo el tiempo. ¿Cómo fue que descubriste que eras una persona tan centrada, tan en paz contigo, tan espiritual, tan reflexiva? Creo que tiene mucho como crecí de mi familia. Para mí fue muy importante crecer con los padres que crecí. Desde muy chiquita, obviamente, me educaron en la espiritualidad, pero también mi primer regalo que me dio mi papá fue un libro que se llama El Alquimista. Mi primer regalo de este tipo de inspiración, ¿no? En la vida. Claro. Me dio este libro que se llama El Alquimista y yo tenía 9 años y me fascinó. Y a partir de ahí empecé a leer un montón de este tipo de libros, ¿no? Muchos de ellos de Wayne Dyer. Y empecé yo a aplicar, antes de que saliera la película El Secreto, yo empecé, guiada por mi papá, a hacer mis vision boards y ponerle lo que yo quería lograr y recortar la foto de Keanu Reeves y poner la palabra Hollywood y empezar a visualizar y hacer este tipo de cosas desde muy chavita cuando yo sabía que quería ser actriz. Entonces, de ahí me nace a mí siempre como esta cosa de querer compartir cómo yo lograba materializar cosas a mi vida, y lo compartía primero con amigos, evidentemente. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Jordi y yo creamos el podcast de Todo Un Mucho, yo estaba súper enfocada, me encantaba los temas de motivacional. Todos estos temas que hablan pues ahora sí que romper tus propias barreras y expanderte a tener la posibilidad de materializar la vida que siempre has querido. Desde relaciones, desde, ¿no? Con tu familia o con tu pareja, o cosas en las que sueñas si quieres. Entonces, en algún momento dije, bueno, si yo tengo tantas técnicas que he aprendido y muy seguido me encuentro en lugares en donde estoy sentada con expertos platicando de estos temas, ¿por qué no traer a esos expertos a una plataforma en donde sea una conversación entre los dos, pero que millones de personas puedan escucharla y se puedan beneficiar de esas mismas estrategias, tanto de psicología como de superación personal, como de manifestación, y que les sirva a más personas que solamente a mí, a mi familia y a mis amigos, ¿no? Claro. Y con el paso del tiempo seguramente has aprendido mucho acerca de estos temas, ¿no? Pero ¿qué tanto lo aplicas, por ejemplo, tú en tu día a día? Yo todos los temas que hablo en Infinitos, literalmente todos los temas los aplico. O sea, es decir, hago muchos episodios donde yo les cuento, fíjate, si te levantas a las 3:30 de la mañana, por algún motivo te despiertas a esta hora, ese es un muy buen momento en donde si sigues estos pasos, puedes tener una mayor conexión para poder manifestar cosas a tu vida. Hasta, por ejemplo, entrevistas maravillosas con Margarita Blanco, con Nilda Charaviglio, en donde hablamos de cómo sanar tus heridas infantiles para que entonces puedas atraer a tu vida desde el lado sano a tu pareja, o para que puedas, de cierta manera, encontrar una paz en tu relación, si es que tu relación tiene dificultades, ¿no? O sea, si ya sé que ya estás casada, ya sé que estés comprometida, o sea, ay, ¿cómo arreglo mi matrimonio? ¿Cómo encuentro un punto intermedio en donde me siento en paz conmigo misma o conmigo mismo, y en donde al mismo tiempo amo desde el lado de estar completo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son cosas que yo he descubierto y que también muchas de ellas he ido aprendiendo junto con la comunidad de Infinitos mientras yo misma hago las preguntas a las personas, ¿no? Y las aplico todas. Está súper bueno. De hecho, estaba viendo el teaser que lanzaste así al principio. Y en ese Ujú. teaser justo hablabas un poquito de lo que mencionaste al principio, de que desde muy niña comenzaste como a decretar estas cosas hasta llegar, ¿no? A donde tú querías. ¿Me puedes platicar un poquito, pues un poquito más a detalle cómo fue este proceso que viviste? Claro, por supuesto. Voy a contar o sea, un par de casos que fueron muy chistosos porque me pasaron. Yo tenía un cartón de sueños, así le llamaba, mi cartón de sueños, en donde literalmente, de la manera en la que yo construía las oraciones y las sigo construyendo de esta forma, estoy agradecida porque, y luego como si la cosa ya hubiera ocurrido.
estoy agradecida por la película con Keanu Reeves, por ejemplo. Y una amiguita de mi hermana llegó a la casa y vio todas estas afirmaciones pegadas por todos lados del cuarto. Y decía, tu hermana es una mentirosa. Y mi hermana, ¿de qué hablas? ¿Por qué dice que está agradecida que hizo esto si eso es algo que nunca lo ha hecho? Ah, es que mi hermana hace estas cosas de técnica de manifestación y no sé qué. Eso fue hace muchos años. Yo tenía como 16 años en esa época, cuando yo tenía este tipo de cosas pegadas en el cuarto. ¿Y qué ocurrió? Que cuando yo llego a Los Ángeles y empiezo a hacer audiciones para actuar, mi primera película americana literalmente fue con Keanu Reeves. Entonces dices, wow, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo es posible que sea tanta la coincidencia? No, es que no fue una coincidencia, fue un proceso que yo estuve haciendo en donde justamente en Infinitos yo le enseño a las personas, lo comparto, y en otras expertos me lo enseñan a mí y a toda nuestra audiencia, en donde yo comparto cómo tú puedes utilizar este tipo de manifestaciones y cómo puedes hacerlas y que realmente funcionen. Y es bien bonito porque yo leo los comentarios de la gente y muchos de ellos son, Marta, me funcionó, hice esto, y me cuentan. Y quería conseguir tal trabajo, se me hacía como una cosa bien difícil porque estaba en otra ciudad, etcétera, etcétera, y de repente las circunstancias adecuadas en el momento indicado ocurrieron, seguí los pasos que tú aquí compartes con nosotros y lo logré. Entonces es muy bonito ver ese tipo de respuesta de la comunidad de Infinitos. Súper, qué padre. Oye, y ahorita que justo estás hablando como del cine, ¿no? Y de todo eso, como que te hemos visto hacer papeles pues de todo tipo, pero justo en Infinitos eres una mujer muy espiritual, ¿no? Y que busca justo, como dices, ayudar a la gente, ¿no? Encontrar como esa paz para sus vidas. ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre la vida actoral, entre estos papeles que de pronto te tocan y esta parte como más espiritual? ¿Sabes qué? Que la parte que la gente me ve cuando estoy hablando con ellos en Infinitos es como yo soy en la vida. O sea, siempre que me junto con amigos, es muy chistoso porque cuando conocí a mi novio empezó a hacer la labor de preguntarle a todos mis amigos y a mis familiares qué eran las características típicas de Marta, ¿no? Y lo que todos coincidieron es que decían, Marta es muy inspiradora, le encanta, muy positiva, muy optimista. Entonces yo ya lo hacía con mis amigos y de repente fue que dije, bueno, ¿por qué no lo hago también con más gente? Y soy muy yo en esta plataforma. O sea, en Infinitos y también en De Todo Mucho, soy muy yo. En las películas es un personaje lo que estás creando y claro que me encanta actuar. Yo misma escribo muchas de mis películas, me castean en programas en Estados Unidos o en México y me fascina ese mundo, obviamente, me encanta porque es otro lado de expresar y experimentar las emociones. Pero la que soy yo, pues soy la que soy y pues puedo mostrarme más auténtica en este tipo en los podcasts. Ahorita que estás justo hablando de cómo eres, ¿no? Y de que tú eres así, como te escuchamos en Infinitos, me surge la idea de cómo es un día tuyo, o sea, cómo despiertas. ¿Tienes alguna especie de ritual quizá que sigues y que te ha funcionado, una fórmula o algún tipo como de esto? Fíjate que gracias a Dios yo soy de las personas que se despierta en la mañana muy entusiasmada, porque creo yo que cada día tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia. Hay una oración que es muy pequeña, que yo digo en las mañanas, que dice, Dios mío, guía mis pasos para que pueda ser de servicio a ti y a los demás. Entonces esto es algo que creo yo que a mí me hace iniciar el día con este entusiasmo y esta emoción. Y no significa que todo el día estoy feliz y que estoy, ¿no? Como en la película Inside Out del personaje de Happy. No, obviamente pasan retos y pasan cosas y así. Lo interesante para mí es que al final de cuentas la vida es una aventura. Y muchas veces las cosas que tú creas que son las más duras que hayas vivido, con el paso del tiempo, cuando volteas hacia atrás, dices, qué bueno que eso me pasó. Si esto no me hubiera pasado, no hubiera aprendido esto, el otro, aquello. Si no me hubieran corrido de tal trabajo, no hubiera encontrado este que tengo en donde estoy mejor. O esa escuela a la que no me admitieron era porque iba a ir a otra y ahí iba a conocer a mi esposa.
este tipo de cosas que uno quizás en el momento los ve como lo más grave que te haya pasado, en un futuro quizás será lo mejor que te haya pasado. Entonces, bueno, pero respondiendo a tu pregunta, mi ritual es hacer esta oración y encontrar en el día, ver al día con mucha curiosidad de qué va a presentarme y qué me va a traer el día. Perfecto. Además de espiritualidad, poder mental y este tipo de temas como más pues internos, ¿no? También de pronto echándome un clavado ahí en tu canal, estaba viendo que también hay algunos temas como un poquito más controversiales, digamos, ¿no? Como el fin del mundo, ¿no? Como el orden mundial, hasta de pronto alguna que otra profecía. Cuéntame, ¿qué tanto crees en estas teorías o qué tanto crees que se puedan volver realidad? Pues evidentemente durante miles de años y en muchas diferentes culturas se ha hablado del fin del mundo. Yo soy una mente muy, como lo dije hace rato, muy curiosa. Entonces me gusta compartir de las cosas que me han dado curiosidad y entro en una especie de investigación. Y siempre le dejo a la gente la pregunta de: no me creas, investígalo por tu cuenta o encuentra tus propias conclusiones en ciertas cosas, ¿no? Claro, Infinitos es un podcast que no solamente habla de eso, sino de cómo manifestar y cómo atraer cosas a tu vida y lograr la vida que quieres, sino que también toco temas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando mueres? O sea, ¿qué ocurre? Y entonces de pronto traigo una experta que creció en el Tíbet y que nos explica en ese otro lado del mundo qué es lo que ellos creen y cuál es la coincidencia que se pueden encontrar entre todas las culturas o todas las religiones, que no importa la religión que sea, esto es lo que en lo que coinciden, en lo que todo el mundo cuenta. Entonces, a mí me gusta mucho, en Infinitos toco temas místicos, como temas de manifestación, como temas de psicología. Ok, y un poquito hablando de esos temas, ¿no? De pronto hablas del tarot, de pronto hablas de la carta astral, de pronto hablas del poder de la mente. ¿Cuál es tu tema? O sea, ¿qué es el tuyo, el que más te gusta? Obviamente entiendo que te gustan todos, pero ¿cuál es el que más te apasiona? A mí el que más me apasiona tiene que ver con el de saber que tenemos más injerencia en la realidad de lo que creemos. O sea, es decir, que se han hecho experimentos súper importantes de cómo funciona el cerebro humano y que realmente si uno se repite constantemente que estás enfermo, el cuerpo te escucha y te va a generar más de esa enfermedad. O sea, el poder que hay en el cerebro y las emociones y el vórtex que se crea de si pienso de esta forma me la creo y eso me hace sentir esto, que catapulta el siguiente pensamiento y así te vas, ¿no? Si tú de repente te crees que en la vida es muy difícil, te mudaste a una nueva ciudad y te es muy difícil hacer nuevos amigos y tienes ese pensamiento, te va a crear la emoción de sentirte aislado, lo cual va a reafirmar el pensamiento que acabas de tener y entonces va a crear otro pensamiento similar. O sea, los temas que a mí más me apasionan es ese poder de la mente ligado con las emociones. Y otro que me apasiona muchísimo es el de la inteligencia emocional. O sea, ¿qué hacer entre un estímulo, algo que te pasa, y el tiempo que te tardes en reaccionar y cómo vas a reaccionar y por qué? Es lo que te hace más emocionalmente inteligente. Entonces, aprender de estas cosas y contarlo a la audiencia de Infinitos ha sido muy bonito porque entonces luego me escriben y me dicen: Marta, he empezado a utilizar esto, he empezado a dejar de ser tan impulsivo o tan impulsiva o tan enojona o tan mandona y resulta que mi relación está mejorando y me estoy descubriendo más a mí misma como una persona que disfruta cada vez más el día a día. Entonces, es muy bonito para mí. Esos digamos que para mí son los temas que más me apasionan. Y otros como el de historias de ángeles, que también cuento en el podcast, que son un... Perfecto. Oye, antes de terminar, ¿crees que nos puedas dar un par de tips, consejos para quienes te escuchan ahora en el botón?
y para que puedan ellos mismos controlar la mente o que le saquen todo el provecho que tal vez la mente puede ofrecer. Ujú. Bueno, pues híjole, hay muchísimos, pero uno de ellos un poco lo dije rápidamente, pero lo puedo decir un poco más desglosado. Em, el poder de la palabra es muy impactante. O sea, el efecto que provocan tus palabras es muy, 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 muy grande. Hay un estudio que se ha hecho muy importante del señor Matsuemoto, en donde él estudió lo que le sucedía a una partícula de agua cuando tú le hablabas bonito y lo que le sucedía a una partícula de agua cuando le hablabas feo. Y los cristales que se formaban al congelar estas partículas de agua cuando les hablas bonito son hermosos. Una geometría preciosa, una congruencia maravillosa. Y cuando les hablabas feos se rompen, justamente generan incongruencia. Se ha descubierto que cuando uno insulta a una persona, estás enojado y quizás no lo conoces y vas manejando y insultas a esa persona, le hacen análisis a la sangre y la sangre tiene un gran porcentaje de agua, nuestro cuerpo tiene un gran porcentaje de agua. Y entonces lo que tú estás ocasionando en aquella persona es una incongruencia. Estás ocasionando que sus partículas se rompan, que sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos no necesariamente se coordinen de una buena forma. Pero no solo esto, sino que llega más allá. Cuando se estudia qué pasa con la persona que está te das cuenta que lo mismo que le estás haciendo a la otra persona te lo estás provocando a ti. Que también tus partículas y tus glóbulos en la sangre están generando incoherencia y que eso a la larga genera enfermedad. Cuando nosotros podemos ver científicamente que esto sucede, entonces nos podemos remontar a un lado más místico también y darte cuenta que cuando alguien decía, y ese alguien muy importante, en este caso voy a tomar a Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, estaba hablando de este tipo de ley. Lo que tú sientes por ti y provocas hacia ti, y lo que dices hacia el otro, te lo estás manifestando a ti directamente. Entonces, esa es una de las cosas que yo digo, hay que cuidar muchísimo qué es lo que hablamos, cómo lo decimos. Y la otra es que cuando estés haciendo tus decretos de las cosas que quieres lograr en tu vida, no las hagas en un futuro. Yo voy a buscar trabajo. Si tú dices yo voy a buscar trabajo, te vas a encontrar constantemente buscando trabajo. Si tú dices yo voy a encontrar trabajo, estás diciendo que en algún momento en un futuro vas a encontrar trabajo, pero como el futuro siempre es el futuro y el presente ocurre aquí, pues siempre vas a estar tratando de encontrar trabajo. Claro. Pero si tú dices, y lo dices como si el evento ya hubiera pasado, desde tu presente estás atrayendo la circunstancia en el futuro que quieres. Entonces, otra vez, el poder de la palabra y de qué manera lo comunicas y de qué manera vas co-creando tu realidad. Wow, pues está súper interesante, me estás desbloqueando ahí varias cosas porque... Y no vives como en un loop infinito, ¿no? Quizá como lo que tú mencionas, ¿no? Sí, o sea, hay gente que dice, ay, yo estoy buscando novio, pues siempre vas a estar buscando novio. Claro. ¿No? Claro, perfecto, pues yo creo que la verdad es que con eso nos dejas pensando muchísimo y seguramente también a nuestra audiencia. Entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo.